que conforman el sistema nervioso central. Pues ahí tenemos a la neurona, tenemos a la lígula, y dentro de la lígula tenemos a los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía y la célula. Ustedes saben, las astrocitos son células que sirven básicamente de soporte. Tienen una amplia cantidad de prolongaciones, hay hasta dos tipos, los fibroblastos, los granulosos, que le dan un soporte fibrilar a la neurona y le proveen a veces de cierta cantidad de nutrientes. Pero no solo eso, sino que los astrocitos forman parte de lo que conocemos como la barrera hematoencefálica, ¿no? junto con las células endoteliales. Los oligodendrocitos, que no son otra cosa más que las células proveedoras de mielina del sistema nervioso central. Ustedes saben que la mielina es muy importante porque aumenta la velocidad de conducción de la sinapsis, ¿no? O sea, es decir, la velocidad con la que llega un impulso nervioso desde el cerebro hasta finalmente el músculo, por ejemplo. Entonces, hay información que necesita ser mandada de manera muy rápida para generar una respuesta de manera veloz. Entonces, eso requiere de la mielina. Porque la mielina, como ustedes recordarán, es un aislante eléctrico que lo que hace que es que el impulso nervioso salte y no tenga que recorrer toda la distancia de la neurona, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la célula que le provee mielina al sistema nervioso central es el oligodendrocito. Y en el caso del sistema nervioso periférico es, ¿bien? La célula de Schwann. Tenemos también a la microglía. La microglía es una célula que es básicamente proveniente de la inmunidad, del saco biológico, ¿se acuerdan? Es un monocito que migró hacia el sistema nervioso central y se diferenció de un macrófago tisular. Y ese macrófago tisular es la microglía. Por eso básicamente sus funciones están en la reparación del sistema nervioso, así como de mediar la inflamación local. Las células epidimarias, que son células que tapizan a los ventrículos y la parte del canal de la médula espinal, y por lo tanto forman parte muy importante de la producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Vamos ahora entonces a empezar a hablar un poquito acerca de este líquido cefalorraquídeo. Y para hablar un poco del líquido cefalorraquídeo es importante recordar los compartimentos de agua. Si ustedes recuerdan, a nivel corporal hemos hablado de que nosotros tenemos básicamente dos compartimentos de agua, que es el intracelular, el extracelular, y bueno, algunos le agregan el tercero, que es el tercer espacio, ¿no? Entonces, en el primer espacio está el intracelular, en el segundo está el extracelular, y en el extracelular a su vez se dividen en dos subespacios, que son el plasmático y el intersticial. Pero en el sistema nervioso central hay que agregarle un compartimento más que viene a ser el tercer espacio del sistema nervioso central, que se llama el líquido cefalorraquídeo. Entonces, normalmente el agua, como ustedes recuerdan, está en constante desplazamiento entre el intersticial y el intracelular, entre el plasma y el intersticial, y a su vez, en el caso del líquido cefalorraquídeo, está en contacto o intercambio con el líquido cefalorraquídeo, el espacio intersticial, ¿ya? Pero acá hay una peculiaridad, que es que la barrera, o digamos que la membrana que divide entre el plasma y el intersticio es una membrana diferente, es una barrera diferente a la de cualquier otro endotelio, porque esta barrera tiene la capacidad de tener una alta selectividad y además no deja pasar libremente muchas cosas. Eso es la barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica, como ustedes pueden ver acá, está formada por células endoteliales que en su interior, en su superficie interna, tienen abundante cantidad de glucocalis para meter proteínas, y entre célula endotelial y célula endotelial, nosotros vamos a poder ver, entre célula endotelial y célula endotelial, ustedes van a poder ver que existe una gran cantidad de moléculas que unen estrechamente cada célula, que son y forman lo que se conoce como las tight junction o las uniones estrechas, formadas básicamente por moléculas de claudina, de oclutina y las moléculas tipo YAM.
que lo que hacen es unir estrechamente célula endotelial con célula endotelial, haciendo que no sea fácil que las células, el componente celular, o sea, leucocitos, eritrocitos o plaquetas, puedan salir rápidamente o no puedan salir fácilmente hacia lo que es el espacio intersticial. Asociado a ello hay que usar lo que es la membrana basal del endotelial, ¿no? Y finalmente el último de los componentes, que es el proceso astrocítico, que es el pie del astrocito, que tiene en su interior, miren ustedes, una gran cantidad de moléculas tipo catales de apoporina. Por lo tanto, es uno de los principales reguladores de cuánta agua retrae finalmente del espacio intraplasmático, ¿no? Muy bien. Y miren, así se ve un tejido cerebral. Vamos a poder ver acá, este es el espacio subaracnoideo, este es el vaso subaracnoideo y esta es la corteza cerebral. Esto específicamente es la corteza y esta es la sustancia blanca, o lo que se conoce como los conjuntos de axones, ¿no? El conjunto de axones. Muy bien. Entonces, dentro de la evaluación del sistema nervioso central, y esto es muy importante para entender las manifestaciones clínicas, es sumamente relevante que ustedes repasen las funciones de cada parte del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque las patologías del sistema nervioso central, su manifestación depende de cuál es el área del sistema nervioso central que está comprometido. Entonces, por ejemplo, yo debo de recordar que la corteza cerebral ve lo que son las funciones mentales superiores, como la percepción sensorial, el movimiento voluntario, el lenguaje, las emociones, el pensamiento, que el tálamo es la estación intermedia de los sentidos, que el hipotálamo regula lo que es la ingesta alimentaria, la temperatura, la despensa, el control neuroendocrino, ¿no? El hipocampo y el sistema límbico, que regula lo que son las emociones y la memoria a corto plazo, la médula espinal, que sirve básicamente como centro de paso de las vías tanto ascendentes como descendentes, que el cerebelo regula, tiene básicamente control dentro de la planificación del movimiento, ¿no? Del movimiento voluntario, el control de lo que es de la posición corporal, está muy ligado con lo que es el sistema vestibular, ¿no? Y también regula las sensaciones provenientes de los músculos faciales. Y finalmente el tronco encefálico, que nosotros conocemos que es una parte vital porque este es donde está el centro cardiorrespiratorio, o sea, es aquí donde está regulado el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio. Las patologías que comprometen al bulbo raquídeo, al tronco encefálico, comprometen ampliamente la vida de la persona. Entonces hay que recordar que por el sistema nervioso central tenemos aferencias, eferencias, por ejemplo acá a nivel del cerebelo tenemos aferencias, ¿no? Es decir, información que llega al cerebelo, sobre todo proveniente de la sensibilidad propioceptiva profunda y consciente, y también información que viene desde el núcleo vestibular, ¿no? Así como también de eferencias. Igual en la corteza es importante recordar las partes, no vamos a hablar mucho, pero sí es importante recordar sus funciones, ¿no? La corteza frontal media lo que son los movimientos voluntarios, las emociones, el razonamiento, la personalidad, el pensamiento. La corteza temporal media la memoria, porque es aquí donde está el hipotálamo, se acerca, el hipocampo, el equilibrio, los estímulos auditivos, los estados de ánimo. La corteza parietal ve lo que son la sensibilidad propioceptiva profunda consciente, ¿no? Estímulos táctiles, gustativos, olfatorios. Y la occipital básicamente controla la visión. Entonces vamos a empezar con la primera de las patologías, que es el edema cerebral. Y para hablar del edema cerebral, tienen que entender que el edema cerebral es el aumento anormal. Porque miren, este es un cerebro totalmente edematizado, donde se puede ver que hay un borramiento parcial de las circunvoluciones con un agrandamiento de las mismas hinchazones, ¿no? Ahora tú dirás, bueno, no importa, solo está aumentando el tamaño. Lo que pasa es que la cavidad craneana maneja una presión en su interior que cuando yo aumento el volumen del tejido cerebral, la presión en el interior aumenta y eso genera hipoxia al parénquima cerebral. Por eso es importante que esto no
no se edematiza. Y el edema cerebral se da básicamente mediante 4 mecanismos. Esos 4 mecanismos están mediados por el citotóxico, el vasogénico, el intersticial y el osmótico. Dentro de estos mecanismos está ustedes van a ver este cuadrito donde les dice cuál es el mecanismo principal que media cada uno. Por ejemplo, el citotóxico. El citotóxico es el que nosotros le llamamos el edema por falla metabólica. Y aquí lo que sucede es que la composición del agua y de los electrolitos del interior de la neurona están alteradas porque la bomba que regula cuánto de agua y cuánto de electrolitos debe haber está alterada, que es la bomba sodio-potasio ATP. Como ustedes recordarán, la bomba sodio-potasio ATP-ASA es la que mantiene que dentro de la célula haya poca cantidad de sodio y afuera haya un montón, y que adentro haya un montón de potasio y que afuera haya muy poco potasio. Y, la neurona es una célula muy sensible a esa bomba, requiere de esa bomba para mantener un volumen adecuado de agua en el interior. Cuando esa bomba no funciona, el sodio comienza a bajar, a subir en el interior de la célula y por lo tanto hace que el agua ingrese para tratar de controlar o de igualar la osmolaridad de un entorno como el de adentro. Eso provoca edema celular. ¿Y cuáles son las causas de este tipo de edema citotóxico? La anoxia, la isquemia. ¿Por qué será que estos dos primeros provoca edema citotóxico? Muy bien, doctora, porque en ambos hay, en el primero no hay oxígeno y en el segundo la isquemia hay baja perfusión y por lo tanto no hay oxígeno. Entonces, al no haber oxígeno, la cantidad de ATP disponible es muy baja y por lo tanto, obviamente, esas bombas comienzan a desregularse. Por eso, el infarto cerebral no puede provocar este tipo de edema. Aquí entonces hay un edema con alto contenido en agua y sodio y la localización suele ser tanto en sustancia blanca y sustancia blanca como sustancia gris. Eso quiere decir tanto en cuerpo celular como en axones, ¿no? Muy bien, ¿cómo está la integridad de la barrera hematoencefálica? Normal, y aquí no hay un problema de la barrera. Y el problema es la disregulación de la bomba sodio-potasio. El segundo tipo de edema es el edema vasogénico. Y en el edema vasogénico, aquí sí se debe por una alteración de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica no funciona bien y eso provoca su pérdida de integridad y aumento de la permeabilidad capilar. Al haber un aumento de permeabilidad capilar, no solamente hay entrada de agua, sino también hay entrada de electrolitos, pero también de células. Por eso es que aquí hay un alto contenido de proteínas en el interior de este edema y las causas suelen ser, por ejemplo, los tumores, la misma isquemia en estadios más tardíos pueden producir el edema vasogénico, la hemorragia intracerebral, el trauma, las infecciones, el edema por altitudes pueden provocar un edema vasogénico. El edema intersticial, más conocido como la hidrocefalia, se debe porque dentro de los compartimentos que controlan el agua, el compartimento del líquido cefalorraquídeo está aumentado en contenido. Y ese aumento de contenido del líquido cefalorraquídeo es el que provoca el llamado edema, ¿no? ¿Cuándo generalmente tenemos esto? Cuando hay meningitis o hay tumores, porque los tumores pueden obstruir el agujero de Magendie, el agujero de Luschka, el agujero de Monro, y eso hace que no circule adecuadamente la sangre y por el líquido cefalorraquídeo se retiene hidrocefalia, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, en los niños cuando pasa eso, por ejemplo, en hidrocefalia congénitas? Niños que nacen con ausencia del agujero de Monro, ausencia del agujero de Luschka, y hay que hacerle una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Entonces aquí básicamente el edema líquido cefalorraquídeo bajo contenido de proteínas y la barrera hematoencefálica está normal, está intacta, no hay problema que tengamos. El otro edema es el edema osmótico, que es muy parecido al edema del índole citotóxico, porque también hay una alteración de la osmolaridad tanto interna como externa de la neurona. Digamos que aquí no se debe tanto a una desregulación del ATP, pero sí se debe a que el entorno extracelular de la neurona tiene un alto contenido de soluto, bajo contenido de soluto, es decir, una hiponatremia. Una de las células que es más sensible
al contenido de esos lupos es la neurona. Entonces, si yo tengo una hiponatremia, o sea, tengo bajo contenido de sodio afuera, el agua intenta salir desde el interior de la, perdón, intenta entrar desde el exterior de la célula al interior de la célula para intentar igualar osmolaridades y por eso hay pues el edema osmótico es básicamente por hiponatremia. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿una patología puede producir más de un tipo de edema? Sí, por ejemplo, el mejor ejemplo de todos es el ictus o el DSD isquémico, en el cual yo tengo una hipoperfusión, un tapado de una arteria cerebral, que primero tengo edema citotóxico. ¿Por qué es el edema citotóxico? Por lo que mencionó su compañera, una falla de la acción de la bomba sódico-potasio-ATPasa, pero luego la liberación de radicales libres y de inflamación, y de inflamación mediada por los productos de la hipoxia generan daños sobre la barrera hematoencefálica que aumenta la permeabilidad. Es decir, el edema por hipoxia, el edema por stroke suele ser primero citotóxico y luego los dos, citotóxico y vasogénico, ¿no? Miren, este cuadrito, revísenlo, está muy interesante, habla de cada una de las patologías más importantes, cuál es la forma de mediar el daño. Por ejemplo, acá habla del trauma cerebral, ¿no? Donde yo tengo edema vasogénico y luego citotóxico, o sea, al revés, ¿no? Tengo el edema por la hemorragia intracerebral. Primero es vasogénico y citotóxico, ambos, los dos, miren, ¿no? Tengo también al edema por hemorragia subaracnoidea, también citotóxico y vasogénico. Peritumoral, el edema peritumoral, como ustedes pueden ver acá, se ve muy bien, dentro de acá es un tumor, y acá se puede ver alrededor el edema grande, ¿no? Esto es un edema producto de cualquier tumor, genera factores inflamatorios que promueven la vasodilatación intensa de la barrera hematoencefálica. Y acá hay más, ¿no? Miren, acá está por isquemia global, el edema por altura solamente es vasogénico, el edema infeccioso es citotóxico, vasogénico intersticial, ¿no? Etcétera. Miren, hay un montón de causas y cada uno determinado por cuál es el mecanismo exacto por el que, ¿no? Mira, por ejemplo, este es el de la hidrocefalia. Miren, estos son los ventrículos laterales que están totalmente dilatados, producto de que no puede fluir adecuadamente el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Bien. Y esto provoca una serie de consecuencias que incluyen las... Acá este gráfico, no sé si lo pueden ver bien, vamos a tratar de aumentarlo para que lo puedan ver mejor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El encima? Perdón, no escucho bien. Ya. Claro, sí. El primero es el citotóxico por disminución del ATP. Luego, como les dije, la isquemia y el infarto liberan reactantes de fase aguda que lo que hacen es alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por eso es que después te da un edema vasogénico, ¿no? Como dice en el grafiquito, primero citotóxico, then vasogénico. Muy bien, miren, acá vamos a ver qué sucede en el edema cerebral. Es un esquema bien bonito en el que pueden ver el edema cerebral provoca un aumento o un engrosamiento de las células del cerebro, ¿no? Lo que provoca un aumento de la presión intracraneal. Este aumento de la presión intracraneal lo que hace es provocar una distorsión de la corteza, de la función de la corteza. ¿Por qué? Porque la corteza, al estar completamente hinchada, baja la producción a su nivel de estas neuronas y por lo tanto distorsiona sus funciones. Y en un grado más severo, la hinchazón puede ser tanta que pueda provocar su herniación. ¿Qué significa la herniación? Significa que alguna parte de la corteza cerebral o del cerebro protruye a través de un agujero hacia otro compartimento donde no debe de estar. Por ejemplo, la amígdala cerebelosa puede pasar vía
por debajo de la piedra del cerebelo y enclavarse encima del bulbo raquídeo. Otro, por ejemplo, es la uncal. La uncal es la herniación del, ¿se acuerdan del uncus? Ese que acaba así como un dedito, ¿no? Del hipotálamo, del hipocampo, ¿no? Igualito, ¿no? Subfalcinal, que es básicamente a nivel del tentorio, y puede haber una protrusión masiva del cerebro y esto provocar una lesión y daño y muerte finalmente de la neurona, porque al estar comprimidos el vaso sanguíneo no lo nutre adecuadamente, hay hipoxia y finalmente muerte. El problema de esto es que habitualmente los lugares donde se protruye son en lugares donde hay otra estructura que es vital. Por ejemplo, en el caso de la amígdala cerebelosa hay la protrusión hacia el bulbo raquídeo y la compresión hacia el bulbo raquídeo provoca la lesión de las neuronas del bulbo raquídeo. ¿Qué he dicho que es el bulbo raquídeo? El sistema A, el centro cardiorrespiratorio, por eso puede provocar una parada cardiorrespiratoria súbita, porque el aclavamiento hace que esas neuronas no funcionen y tu corazón y tu pulmón va a latir, que el de arriba no está funcionando. La compresión de la corteza pues conlleva una disfunción neuronal y provoca varios tipos de manifestaciones a nivel de la corteza, como son, por ejemplo, letargia, irritabilidad, ansiedad. Inclusive primero puede asociarse a convulsiones, ¿no? A nivel de las meninges, esa compresión provoca una inflamación local que provoca un dolor, y ese dolor es el que provoca el dolor de cabeza, ¿no? Muy bien. Esta presión intracraneal puede inclusive aumentar el edema del nervio óptico, lo que se puede ver como una pérdida de la visión, y se ve en el fondo de ojo, una corriente séptima le hace el ojito al paciente para ver el nervio óptico como un papiledema, o sea, un aumento del grosor del nervio. También hay una distorsión del tronco encefálico y uno de los órganos que se suele comprometer más es el óculo motor, por la cercanía de las estructuras. Entonces, ese óculo motor falla y hay que recordar que el oculomotor no solamente provoca el movimiento del ojo, sino que regula todo lo parasimpático del ojito. Eso incluye la iridoconstricción, iridodilatación, ¿no? El acomodamiento del cristalino. Entonces, como es el primero que falla, una de las cosas que tenemos es ausencia del reflejo ocular. Cuando le hace al paciente con el algodoncito en el ojito y lo puede ver, o por ejemplo con la luz, y ve que no cambia el alineamiento de la pupila, ¿no? La compresión de la médula con disfunción del centro respiratorio, entonces eso va a dar disminución de la frecuencia respiratoria. Hay aumento de la presión a nivel del área postrema, que es el área que está atrás del bulbo raquídeo, a nivel del cuarto ventrículo, y que se acuerdan ustedes en gastro hemos visto que es la zona gatillante del reflejo de las náuseas y los vómitos. Por eso es que esto puede provocar vómitos explosivos intensos, ¿no? Y también pues hay inclusive lesión del sistema reticular ascendente, lo que hace que una de las cosas que primero se pierdan es el nivel de conciencia. Pues una de las personas que sufren un edema cerebral muy intenso a la larga pierde la conciencia, ¿no? Y obviamente hay lesiones de índole sensitivo, motor, etcétera, por eso que pueden haber los síntomas, ¿no? Entonces miren, el aumento de la presión craneal lleva a una vasculatura cerebral comprimida, lo que lleva a una menor perfusión. Esto lleva a una hipoxia cerebral, una menor detección de oxígeno por nivel vasomotor, aumento del sistema nervioso simpático, aumento del los adrenérgico producto del simpático, y esto lleva a taquicardia en una primera instancia y puede llevar inclusive a hipertensión arterial, o sea, una hipertensión endocraniana lleva primero una taquicardia y una hipertensión sistólica, que finalmente, producto de la excesiva excitación por el corpúsculo carotídeo, llevará a la respuesta parasimpática altamente elevada y llevará a la bradicardia refleja, pero eso ya se hace en los niveles más tardíos, o sea, ya casi el paciente ya está acá prácticamente al borde de la parada cardíaca, ¿no? Entonces, miren, esos son los eventos que suceden habitualmente durante el edema cerebral. Por eso el edema cerebral puede ser mortal, fatal. Miren, este es un edema cerebral muy marcado, prácticamente no se ve nada de las fisuras, nada de los surcos,
pura circunvolución nada más, ¿no? Totalmente aplanadas, con surcos estrechos. Bien, vamos a hablar ahora de prácticamente la segunda patología más importante que hay que aprender del neuro, que es el DSB, o mejor dicho, el ACV, o mejor dicho, el SB, que es el evento cerebrovascular. ACV ya no le decimos porque antes el ACV le decían al accidente cerebrovascular, pero no hay ningún tipo de accidente. Entonces el nombre actual es o DSB o SB, que es evento cerebrovascular. Y el evento cerebrovascular tiene básicamente dos tipos, que son el hemorrágico y el isquémico. Son diametralmente diferentes, con tratamientos diametralmente diferentes, donde un tratamiento de este puede hacer que el otro se muera. Por eso lo más importante es diferenciar entre los dos. Y para entender un poquito la manifestación clínica que sucede durante un DSB, es fundamental que recuerden algo que seguramente odiaron en el ciclo pasado, o mejor dicho, hace como 2 ciclos creo, que llevaron esto, que es, este ciclo está llevando, ¿qué lleva? ¿Neonato? Morfo 4, neuroanatomía, qué horrible esto, ¿no? Muy bien. Lo bueno, entonces van a tener una ventaja, que tienen en la caja el conocimiento fresco. Yo pensé que no lo habían, que ya lo habían llevado. Al haberlo llevado, esto de acá es una información bastante pesada, que si no la has recordado recientemente, no te acordarás tampoco. Miren chicos, en evento cerebrovascular, sobre todo isquémico, para que tú sepas qué manifestación clínica te da, tienes que acordarte qué cosa hace esa parte de la corteza. Si tú sabes qué cosas hace la parte de la corteza, sabes qué manifestación clínica esperar. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas en el DSB, hemorragia, isquémico, dependen de qué arteria ha sido la comprometida. Y no siempre es la misma arteria. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener pacientes con un DSB isquémico que tengan totalmente una parálisis de todo el cuerpo derecho, como puedes tener pacientes que solamente tengan una pérdida de la visión, la ceguera nerviosa que le decimos nosotros, o cambios en el estado de ánimo, o cambios a nivel de la memoria. ¿Y de qué depende? De la arteria que lo gobierna, que irriga qué área y qué hacía esa área para tú saber cuál es la manifestación clínica que va a hacer. ¿Qué está viendo acá? El polígono de Willis, ¿no? El polígono de Willis es una estructura que está formada básicamente por la unión del circuito carotidio con el circuito vertebral, donde las dos vértebras, donde las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar. A partir de ella nacen lo que son las arterias cerebrales posteriores, ¿no? Acá están las cerebrales medias que nacen de la carótida, y a partir de ella también sale la cerebral anterior. Acá tenemos que cierran el círculo la comunicante posterior, que comunica a la cerebral media con la cerebral posterior, y la comunicante anterior que comunica a las dos cerebrales anteriores. Eso forma un polígono al cual le conocemos como el polígono de Willis. Entonces, aquí en esta parte yo les he puesto varios cuadritos para que lo recuerden y lo revisen para el examen, aunque ya ustedes llevan neonato, así que va a ser más fácil, supongo, en el cual les he puesto cuál es el territorio de cada una de las arterias. La arteria cerebral anterior, la arteria cerebral anterior, perdón, está de azul, la arteria cerebral media, la de rojo, y la verde, la cerebral posterior. Miren, la cerebral anterior se distribuye principalmente a nivel medial, miren, o sea, en la cara medial del cerebro, e irriga regiones como y que irriga regiones que controlan miembros inferiores, tanto motor como sensitivo, así como la motivación y el discernimiento, que es lo que regula esa cerebral anterior. La cerebral media se discurre básicamente por la cara lateral a través del agujero de Silvio, ¿ya? Y lleva lo que es información sensitiva a nivel del miembro superior y la cara, así como el lenguaje, la personalidad y la motivación. La cerebral posterior, que es esta que ustedes ven acá, regula básicamente la vista, en esta parte, pero como también regula la parte inferior del lóbulo temporal, también regula lo que es, ¿qué cosa? También regula parte de lo que es el hipocampo y el circuito de Maurice, ¿ya? Hay algo que a veces olvidan, que es que la cerebral media,
aparte de ingresar por el agujero de Silvio y terminar irrigando toda esta cara lateral del cerebro, en su interludio manda arterias perforantes que incluyen a las arterias estriadotalámicas, que son estas que están acá pequeñitas y que irrigan al tálamo, y las arterias estriadas o lenticuloestriadas, estas que están acá, y que irrigan al putamen y al núcleo lenticular. Entonces, esas arterias son sumamente pequeñitas, son perforantes, ¿no? Y dependen altamente de la presión arterial. El cerebro, así como muchos tejidos, tiene una capacidad que se llama la autorregulación, en la cual nosotros podemos alterar el flujo sanguíneo de un tejido de acuerdo a si hay o no la cantidad suficiente de oxígeno. Cuando un tejido como el cerebro reconoce que una parte tiene baja cantidad de oxígeno, lo que hace es provocar una vasodilatación para provocar un aumento de flujo. Pero esto solo lo hace si yo tengo una presión arterial media entre 60 a 50 milímetros de mercurio. Una presión por debajo de 60 milímetros de mercurio, la presión arterial media, pierde totalmente la autorregulación y rápidamente se hipoperfunde ese motor. Repito, aquí ustedes van a tener varios gráficos en los que habla de cuáles son las probables manifestaciones clínicas dependiendo de la lesión. Por ejemplo, miren ustedes, si la corteza sensitiva parentomedial es la lesionada, pues yo tengo hipoestesia de pierna contralateral. Si yo tengo corteza motora frontomedial lesionada, tengo paresia de la pierna contralateral. Si tengo corteza premotora alterada, tengo apraxia de la marcha, porque la corteza motora, premotora es la que ve lo que son los movimientos automáticos, como son la marcha, el andar a bicicleta, reflejo de liberación frontal contralateral, giro frontal supramedial, no superomedial, este que ustedes pueden ver acá, lo que es la incontinencia y la desautonomía, el área del cíngulo, que ve lo que es el circuito de Rapés o el circuito de el circuito de la memoria a corto plazo, y el área subcallosa, que ve por ejemplo el área de las manifestaciones como la abulia, mutismo cinético, desconcentración, el área subcallosa, que ve la apraxia de la mirada, y el área del cuerpo calloso como conexión interhemisférica entre uno y otro, ¿no? También están en la cara lateral, y en la cara lateral que está regulado por acá, la cerebral media. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, cada una de las partes de la corteza que ven ahí va a dar síntomas diferentes, ¿no? La fascia de Roca, la fascia de Wernicke, etc. Hay que revisarlo cada uno de ellos, ¿ya? Acá está para que vean, miren, qué sucede cuando hay un infarto de cada una de estas. Por ejemplo, la arteria del infarto de la cerebral media, miren, todo esto totalmente necrosado, hipoperfundido, ¿no? Una gran cantidad. Pero afortunadamente para nosotros en la cerebral media no suele ser tan frecuente que haya un infarto tan masivo como este, y puede haber inclusive un infarto como acá, ¿no? Como pueden ver que aquí hay solamente una hipoperfusión a nivel de los ganglios basales, producto de que seguramente hay una obstrucción de las arterias del vínculo extremas. Entonces, la enfermedad cerebrovascular o evento cerebrovascular es una enfermedad donde hay básicamente dos variantes, que son la enfermedad hemorrágica y la enfermedad no hemorrágica. La hemorrágica es el 20% y la no hemorrágica es el 80%, o sea, ampliamente. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque ya les dije que el tratamiento es sumamente diferente y además uno puede matar al otro. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El infarto cerebral se caracteriza porque hay un trompo habitualmente dentro de la arteria cerebral que, para evitar de que se pierdan todas las neuronas que están por debajo o por fuera de ese tejido, ¿no? Se puede inducir a que el trombo que se ha formado se rompa mediante fibrinolisis, ¿no? ¿Te acuerdan ustedes que hay sustancias que pueden romper el trombo, ¿no? Como la plasmina, ¿cierto? Ya, igual hay medicamentos que pueden inducir el efecto de la plasmina, y eso se puede hacer en el paciente con, por ejemplo, un DCB isquémico. En el hemorrágico, más bien yo tengo un montón de sangre por todos lados, lo que quiero es más bien sacar ese y encontrar el punto sangrado para mejorarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un paciente que
tiene hemorragia, un DCB hemorragia, y yo pienso que es un isquémico y le pongo esa plastina, ¿qué va a pasar? Se va a formar trombos, se va a coagular, más va a sangrar. Por eso es muy importante distinguir entre los dos. Y a su vez, en el isquémico existe algo que se llama el ataque isquémico transitorio, que es básicamente cuando una persona tiene déficit neurológico aplicado, déficit neurológico súbito, que usualmente en menos de 24 horas suele recuperarse. ¿Cómo se le llama eso? Ataque isquémico transitorio. Es más o menos como lo que sucede de la angina inestable hacia el infarto. ¿Se acuerdan? La angina inestable era una obstrucción parcial que luego mejoraba y que se repercutía. Igual sucede acá en el DCB isquémico, solo que aquí se llama el ataque isquémico transitorio, ¿no? Y ahora, ¿por qué es importante determinar cuando un paciente tiene ataque isquémico transitorio? Porque el ataque isquémico transitorio es alto riesgo de más adelante tener un DCB isquémico. Es prácticamente una llamada de atención, o sea, igual que la angina inestable hacia el infarto, ¿no? ¿Cuáles son las causas de DCB isquémico? Tenemos la trombosis, la embolia y la hipoperfusión sistémica. La trombosis es que yo tenga una arteria que se ha lesionado una placa de ateroma y alrededor de la placa de ateroma se ha formado un trombo, ¿no? Entonces ahí tenemos enfermedades de las paredes arteriales, aterosclerosis, disección y displasia. También, como pueden ver acá, otro mecanismo de formación del ictus isquémico es, por ejemplo, la embolia. ¿Qué cosa quiere decir la embolia? Que el trombo no se forme ahí en el vaso, sino que venga de otro lado diferente. Y finalmente la hipoperfusión sistémica, que es que todos los órganos no estén adecuadamente perfundidos. Por ejemplo, es el caso del estado de shock con la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, miren, la trombosis es la formación patológica a nivel de un trombo de una arteria a nivel cerebrovascular. Esta es una de las menos frecuentes, al menos en pasos grandes, pero sí lo que es frecuente es la embolia, ¿no? A diferencia de lo que sucede en el infarto o el miocardio. Ahí lo más frecuente es la trombosis y luego la embolia, pero no la embolia proveniente de otro órgano diferente. Entonces, ¿qué pasa acá en el cerebro? ¿No? La embolia, perdón, en el cerebro provoca que la embolia no pueda producir una hipoperfusión del tejido cerebral. ¿Y de dónde viene esta embolia? Puede venir de varios orígenes. Cardíaca, o sea, cuando viene del corazón, origen no cardíaca, por ejemplo aórtica, origen de otra arteria diferente, lejana, como por ejemplo a nivel de la carótida, y a veces existe un grupo en el cual no se logra determinar el origen, ¿no? Se sabe que hay un émbolo que lo ha provocado el deterioro, ha provocado el cerrado del vaso, pero no se sabe dónde. Entonces, una de las principales cosas que tiene que hacer el neurólogo cuando tiene una embolia es determinar, o tiene un DCB isquémico, es determinar causas probables de embolia. Y ahí, una de las cosas que ve es los vasos sanguíneos, porque dentro de los vasos sanguíneos, uno donde más suele haber una embolia es de la placa de la bifurcación de la carótida. ¿Por qué la bifurcación de la carótida maneja altas presiones y además está en bifurcación? Por lo tanto, hay alta turbulencia en disfunción endotelial y eso hace que se formen placas, ¿no? Entonces, muy bien. Otro lugar competente importante es, por ejemplo, a nivel ventricular. ¿Cuándo sucede un tromboembolismo pulmonar? Porque el embolismo pulmonar, el embolismo del corazón es el que se da porque el ventrículo izquierdo comienza a no latir adecuadamente con menor fuerza y en la sangre se provoca algo que se llama la éstasis arterial o venosa y comienza a formar trombos en la placa de la pared del ventrículo derecho. Y eso mismo sucede acá, en la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, esos trombos van a ir directamente vía carótida, van a ir directamente a la aorta, la carótida y finalmente a la cerebral media, ¿no? Entonces, acuérdense, los eventos tromboembólicos en el corazón que producen ictus o enfermedad cerebrovascular isquémica es del ventrículo izquierdo, ¿no? Una vez en la guardia estábamos viendo un paciente que tenía probablemente un DCB isquémico y ¿no?
¿cómo se llama? Mencionado, doctor, este paciente ha hecho trombo ¿de dónde? Ah, ya sé, como tiene un trombo en la aurícula derecha, ha mandado un trombo directamente acá. No, los eventos de la cavidad derecha no provocan ictus isquémico. ¿Qué provocan? Tromboembolia pulmonar, provocan tromboembolia pulmonar. Entonces, acuérdense, los trombos en las cavidades izquierdas son los que tienen riesgo de ictus, ¿no? O de DSB isquémico. Y aquí está, por ejemplo, un ejemplo de cómo son los síndromes de acuerdo a territorios de arteria, ¿no? De acuerdo a territorios de arteria puede ser síndrome vértebro-basilar, puede haber robo de subclavia, arteria vertebral o arteria basilar, ¿no? Así como la cerebral posterior. Vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, miren, acá está la de la oclusión de arteria vertebral intracraneal, ¿no? Suele ser habitualmente asintomática y puede ser ya sea de la vertebral intracraneal o de la cerebrosa posterior inferior. Cuando es de la arteria intracraneal, podemos tener este que es el síndrome de Wallenberg o síndrome de vulvar lateral. Es un síndrome súper raro que se caracteriza por vértigo, es decir, por mareos, hipo, tos, náuseas por compromiso del área postrema, diplopía porque hay compromiso por parte de del nervio óptico, ¿no? La disfonía y la disfagia, ¿no? La hipoestesia, así como la termoanestesia facial producida porque se pueden lesionar también neuronas que median lo que es el control por el hipotálamo, ¿no? Otro tipo de lesión, miren ustedes acá tenemos la oclusión de la arteria basilar. Y esta oclusión de la arteria basilar, que habitualmente tiene alta mortalidad, ¿por qué? Porque la arteria basilar pues controla al bulbo raquídeo. Entonces, en el bulbo raquídeo está el sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Muy bien. Tenemos a nivel también a nivel de la cerebral posterior, compromiso, podemos tener desde pérdida de la vista de un campo visual, o sea, en mi anopsia o en mi cuadrantopsia, como la presencia de alucinaciones visuales, ¿no? Y acá está partes, miren ustedes, acá les he compuesto cuáles son los déficits más frecuentes y qué es lo que vamos a poder encontrar en cada uno de ellos, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando uno tiene una interrupción del flujo sanguíneo? Bueno, cuando uno tiene interrupción del flujo sanguíneo, hay retención de oxígeno y glucosa y disrupción de síntesis y síntesis de proteína que lleva básicamente, de glucosa que lleva básicamente a excitotoxicidad. ¿Por qué? Porque la neurona que acaba de morir o que está en isquemia, producto de la hipoperfusión, no pierde la regulación de los neurotransmisores, acá se puede ver mucho mejor, ¿no? Y comienza a secretar una mayor cantidad de aminoácidos excitatorios, como son por ejemplo el glutamato, los cuales actúan a nivel del astrocito para aumentar la cantidad de calcio, y ese aumento de cantidad de calcio en el interior del astrocito lleva a una formación, miren acá se puede ver dónde está reactiva, astrocito regular, que es regular el ciclo del astrocito y hacer que esta célula que normalmente tiene que reparar un tejido dañado comienza poco a poco a favorecer la formación de fibroblastos, es decir, va haciendo que se vaya perdiendo cantidad de neuronas. También promueve la acción de la microglía, aumentando la respuesta inflamatoria de la misma, ¿no? Con pérdida de neuronas, etc. Muy bien. Esto es en cuanto al isquémico. Entonces, el isquémico depende de cuánto es más o menos lo que se ha perdido. Acá hay algo que me faltó mencionar, que es esto de acá. Cuando uno tiene una arteria que está obstruida, la parte más cercana a la arteria circundante es lo que entra totalmente en infarto, es decir, en muerte. Pero conforme pasa el tiempo, ¿no? Conforme pasa el tiempo, esa zona isquémica infartada aumenta. ¿La zona infartada se puede recuperar? No se puede recuperar. Pero alrededor comienza a aparecer, producto de la inflamación y de toda la obstrucción del tejido de flujo, algo que se llama la solución de penumbra. La solución de penumbra es una solución que está, o mejor dicho, es parte del parénquima, que producto de la lesión por hipoxemia comienza a lesionarse. Y esa lesión puede continuar si el flujo no se vuelve a restaurar. Por eso es que el neurólogo hace las medidas que les he mencionado.
porque lo que intenta es rescatar la zona de prendimiento, ¿no? Bien, otra característica importante es la de la hemorragia cerebral, ¿no? La hemorragia cerebral puede haber básicamente dos tipos, que es la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoide. Gracias a Dios, felizmente, esta complicación que es el DCB hemorrágico no es tan frecuente, solamente el 20% de los DCBs, no porque la mortalidad es relativamente alta en el paciente con enfermedad cerebral y además hemorrágica, y además tiene el plus de que, o no sé si plus, en todo caso la mala suerte, de que los pacientes con hemorragia cerebral suelen no tener síntomas secundarios, o sea, no va a ser habitualmente del hipertenso, el diabético, ¿no? De 68, de 70 años, de 80 años, sino suelen ser a veces pacientes que tienen, ¿no?, edad más joven. Muy bien, listo. Y dentro de ellos tenemos a la hemorragia intracerebral. La hemorragia intracerebral es cuando, como su nombre lo dice, adentro del cerebro se rompen vasitos o se lesionan, provocando una extravasación de la sangre adentro del parénquima cerebral. Y esto, a diferencia de lo que sucede con otras patologías, suele deberse a ruptura de vasos muy pequeñitos. Por eso no suele ser ruptura de arteria cerebral media, de arteria cerebral anterior, posterior, ni comunicantes, sino suelen ser arterias muy pequeñas. Una de las arterias pequeñitas que soporta gran cantidad de presión, de acuerdo a lo que le ofrezcas, es una que estaba por acá. Y eso. ¿Te acuerdas? Por acá está caudado, putamen. Te dije que por la cerebral media salían unas ramitas que perforaban. ¿Cómo se llamaba? Las lentículo-estriadas perforantes, ¿no? Esas lentículo-estriadas perforantes son una de las primeras que se hialinizan ante la, por ejemplo, que estaba ahí, que estaba ahí, encefalopatía aguda, me ha dado un día. Allá. Ante la gran cantidad de presión arterial en las arterias pequeñitas puede llegar a romperse. Por eso esta de acá es muy clásica del paciente con hipertensión arterial. El paciente con hipertensión arterial puede ser una hemorragia intracerebral en las zonas más pequeñas, como por ejemplo los núcleos caudados e hipotámicos, ¿no? Miren, es más, acá pueden ver, esta es la vasculopatía hipertensiva. Como pueden darse acá cuenta, son habitualmente de arterias sumamente pequeñitas, incluyen el putamen, caudado, miren la protuberancia, el cerebelo y rara vez a nivel de la corteza, muy raro, ¿no? ¿Y por qué se dan? Porque habitualmente la hipertensión arterial produce algo que se llama la hialinización de la arteria. ¿Se acuerdan? Que hemos visto cuando hablamos de hipertensión, que es que la arteria se engrosa y forma como aros de cebolla de un material proteináceo celular duro, que cuando hay presión muy alta se rompen porque son vasos pequeñitos, entonces provocan microhemorragias chiquititas que no son hemorragias grandes, sino pequeñas. Muy bien, entonces miren, puede haber a nivel de la protuberancia, puede haber a nivel del tálamo, las tálamos geniculadas, las penetradoras lentículo-estriadas o las arterias cerebelosas, pueden ser las arterias que se lesionan ante la vasculopatía hipertensiva. Otro tipo de DCB hemorrágico, muy trágico, que es la hemorragia subaracnoidea. Y la hemorragia subaracnoidea aquí sí se da por la ruptura de una arteria de las grandes, del polígono de Lewis o de sus ramitas, ya relativamente de mayor calibre, que se rompe. Y solamente y básicamente dos causas. Hay más, pero digamos que las dos causas más importantes son el aneurisma cerebral y la malformación arteriovenosa. ¿Qué cosa es el aneurisma cerebral? El aneurisma cerebral, chicos, es una arteria que tiene en un punto de su pared una debilidad ya congénita adquirida de la pared arterial. Es como si hubiera una zona que no tuviera capa íntima o elastina y por lo tanto hace que con el tiempo la presión va haciendo que se forme un chumbo y un chumbo, una dilatación, un aneurisma. ¿Ya? Y ese aneurisma habitualmente se encuentra ¿dónde? Acá, en la cerebral media, en la cerebral posterior anterior, no, en la base del cerebro, acá, en el polígono de Willis, en la bifurcación de la cerebral posterior,
en la separación entre la comunicante anterior y la cerebral anterior, en la comunicante posterior, en la cerebral media, etc., ¿no? Ahí se pueden producir. Entonces, ¿cuándo, cómo debutan esas hemorragias? Son hemorragias abruptas, ¿no? Habitualmente representan el 85% de las hemorragias intraparenquimales, y como pueden ver, el sitio más común de formación del aneurisma, pregunta de examen hasta del ENAM y el ENAM, es la arteria comunicante anterior, la unión de la arteria comunicante anterior con la arteria cerebral. ¿Ven? Por eso acá podían ver ustedes justo la zona de unión entre las dos, ¿no? Esa es la zona o localización de aneurisma más frecuente. Y la pregunta del millón, y doctor, ¿y qué manifestaciones clínicas da este aneurisma? Bueno, el aneurisma a veces puede dar una cefalea de tipo pulsátil, ¿no? Que cuando no tiene características muy similares a la de la migraña, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pueden dar a veces? Pueden dar dolor de cabeza que da un poco de focalización, o sea, te dice el paciente, te dice que le duele la cabeza y siente como disminución de la sensibilidad del brazo, de la mano, ¿no? O disminución de la agudeza visual. Entonces ahí, cuando hay déficit, ya sea sensitivo o motor asociado a un dolor de cabeza, eso ya no es una migraña. La migraña habitualmente es un dolor de cabeza que puede ir asociado con fotoxias, con sensación pulsátil, ¿no? Que la luz lo empeora, ¿no? Siempre hay un evento gatillante. A cambio, en la cefalea que puede producir aneurisma, no, va asociada a veces con alguna disfunción motora sensitiva. Y eso sí no va con migraña. Entonces, ante esos casos, el neurólogo te agarra, y sobre todo si ves que es una persona joven, va a agarrar y le va a hacer pruebas de imagen. Si no encuentra nada, tumores ni nada, le va a agarrar y va a pintar sus arterias y ahí va a encontrar el aneurisma. ¿Cuál es el problema? Que no todas las personas hacen los síntomas que les he dicho. ¿Y cómo se enteran, doctor, que tienen un aneurisma? Entonces, se rompe y le da una hemorragia intracerebral. Esa es la forma de... Y para la mala suerte, nosotros, encima, ¿dónde suelen estar? En el polígono de Willis. ¿Dónde está el polígono de Willis? Acá. ¿Dónde? En la base del cerebro. Entonces, el sangrado es mucho, es profuso, y la sangre irrita el cerebro, chicos. Es tóxica para las neuronas la sangre. Por eso es que en cuestión de horas la persona se puede hasta morir. Tiene una alta mortalidad. Otra causa importante, miren, va a tener una hemorragia, miren, acá está, justo en la base del cerebro, cerca al bulbo raquídeo y todo eso. Y esa es otra causa, miren qué feo, parece un alien, ¿no? Esto que ven acá es una arteria, esto es una vena en el cerebro que están unidos a través de capilares muy pequeños, pero que a veces puedes nacer con esto que se llama la malformación arteriovenosa, unos vasos totalmente dilatados, como gusanos, muy débiles a la ruptura, que ante un efecto estresor como aumento de presión o actividad física pueden generar la ruptura y finalmente una hemorragia. Afortunadamente para esto casi siempre son muy raros, ¿no? ¿Qué síntomas da, doctores? Ninguno, solamente es de la hemorragia que provoca todo lo que vemos, ¿no? Keys para el examen, para que despierten. O sea, llaves para el examen, porque esto es lo que nos ayuda a diferenciar. Recuérdense lo que te he dicho. Llega un paciente con déficit neurológico, ya sea de conciencia, motor, sensitivo. Lo primero que tienes que descartar es uno que pienses es un DCB. Y luego tu siguiente pregunta tiene que ser, ¿es un DCB hemorrágico o es un DCB isquémico? Porque el DCB isquémico, yo te dije, si yo al cerebro lo vuelvo a perfundir en 6 horas, la zona de penumbra la voy a recuperar. Ya no voy a recuperar la zona muerta, pero sí la zona de penumbra. A cambio, en el hemorrágico, chicos, en 1 a 2 horas el paciente se muere por la cantidad de sangre y la irritación que puede llegar hasta el bulbo raquídeo y matarlo de una parada respiratoria. Entonces, mi primera pregunta es, ¿estoy ante un hemorrágico o un isquémico? ¿No? Y los dos pueden venir con dolor de cabeza, Entonces, hay que ver cómo lo puedo hacer. Entonces, miren acá. Cuando es un accidente cerebrovascular embólico, primero ocurren
usualmente de manera repentina, súbita, sin un evento gatillante de por medio. Generalmente se asocia mucho a una pérdida focal de una función cerebral. O sea, este es el típico paciente que te dice que no siente la mitad del brazo, no siente las piernas, no puede caminar, no puede mover el brazo, la pierna, no sé, la cadera, la lengua, no mueve los ojos, etc. 2. Los síntomas asociados a trombosis. Los que son síntomas asociados a trombosis suelen ir ondulantes. Es el paciente que dice que ha ido en menoría sus síntomas, luego ha mejorado, puede mover mejor el brazo, luego ha bajado la cantidad de brazos que puede mover, etc. Son síntomas ondulantes. Y esto es muy importante. La hemorragia cerebral y sobre todo la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intracerebral, es un paciente cuyo déficit neuronal solo va en picada, o sea, así. Inició con dolor de cabeza, sensación de sueño, obnubilación, perdió la conciencia, coma. Solo va en picada. ¿Sí? Este gráfico que les he puesto muy bonito de Abdudey para que lo vean. Esta es la característica sintomatológica de un TCM hemorrágico. El paciente empieza con algunos mejores síntomas vagos, va perdiendo función motora, función sensitiva, pérdida de conciencia, coma. Así va. Mientras que el DSB isquémico, por ejemplo, el cardioembólico, miren, los síntomas neurológicos empeoran en las primeras horas, mejoran y luego se mantienen malos, bajos, pero mucho mejor que al principio. ¿Ven? Entonces, eso es muy característico. Por eso siempre cuando nosotros tenemos un paciente que llega a la emergencia, debemos preguntar qué estaba haciendo, cómo estaba hace 2 horas, cuándo empezó, qué síntomas tenía, ¿está mejor comparado con como está ahora? No, sí, doctor, ha mejorado, ya no me duele tanto, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esto es algo muy típico que hay que preguntar tanto en la hemorragia intracerebral como en la hemorragia subaracnoidea, que se asocian habitualmente a una actividad física o aumento de presión arterial. ¿Por qué? Porque habitualmente son el evento desencadenante o gatillante de la ruptura del vaso, ¿no? Por ejemplo, actividad física, estaba caminando más de 2 cuadras, 3 cuadras, estaba corriendo, o inclusive a veces son post-actividad sexual. Así es, me vi preocupado por acá. Muy bien. Esto que acá que les han puesto en la guía con ustedes, que son el caput sucedaneum y cefalohematoma, son como que diagnósticos diferenciales, porque son sangrados a nivel de la cabeza, pero no son del sistema nervioso central en realidad. Caput sucedaneum, por ejemplo, ni siquiera es un sangrado. Caput sucedaneum es el edema del tejido celular subcutáneo de la cabeza, ¿no? Del cuero cabelludo. ¿En quién sucede muy frecuentemente? En el pequeñito, ¿no? Chiquitito, que ha nacido, pobrecito, ha pasado por el canal del parto, le han apretado su cabecita y eso que han apretado su cabecita forma un edema local. A las horas al pequeño, al gordito, le va a comenzar a bajar otra vuelta y va a regresar todo otra vez a su tamaño normal. Pero el otro es el cefalohematoma. Ese sí es un sangrado a nivel de tejido celular subcutáneo. Miren, se ve completamente diferente, ¿no? Este es enrojecido, muy abultado, rojo, caliente, doloroso por parte del pequeño. Luego está el hematoma epidural. ¿Qué es el hematoma epidural? Es el sangrado que sucede por debajo del hueso, pero encima de la dura madre. Este sangrado epidural es muy frecuente que sea de causa traumática, porque este suele ser por fractura de la tabla interna del cráneo, que lesiona a la arteria que más vas a ver florida a nivel de todo el adentro del cráneo. ¿Quién entra por el agujero oval y se abre como un arbolito que le llaman el árbol de la higuera? La meningia media. Por eso el sangrado, el hematoma epidural, es muy frecuente que sea traumático, la lesión de la meningia, ¿no? El subdural es el que sucede entre la dura madre y el aracnoides, miren ustedes, suele ser a veces por ruptura de un vaso, ¿no? Y también puede ir poco a poco lesionando, si bien es cierto no tiene contacto directo con el cerebro, sí puede ir lesionando en el aspecto de que va ocupando espacio y va empujando cerebro, empujando. Acá pueden verlo, miren, el
cerebro se ve normal, pero acá se ve como forma como una semicurva, ¿no? Una semicurva. Esto, por ejemplo, a los neurocirujanos dicen mucho cuando ven una placa, ¿no? El sangrado del hematoma epidural suele ser, ¿no? El epidural suele ser más bien, este es epidural, ¿no? Así como media luna, mientras que el epidural suele ser así, como una hoja, ¿no? O más bien convexo hacia adentro, mientras que el otro es cóncavo hacia adentro. Muy bien, miren, esto es hematoma epidural, todos los coágulos apisactados, esto es la dura madre. ¿Ven? Miren cómo es convexo, ¿no? Cóncavo, convexo hacia adentro. Cóncavo es cuando es así, se saca bocado. Bien, subaracnoideo, 90%, como les dije, aneurisma. ¿Cuál es la localización del aneurisma más frecuente? Comunicante anterior con cerebral ante. Hasta, miren, este es un aneurisma, como se ve. Acá es cuando lo han encontrado a tiempo. Cuando le hacen el estudio y le encuentran el aneurisma, lo que hace el neurocirujano es clipar, le pone un clip metálico. Como en la ruptura es habitualmente un dolor de cabeza muy, muy intenso que solo se agrava y se agrava y se agrava, ¿no? O sea, es un dolor muy insoportable que se agrava y no aminora con nada. Tranquilo, no vayas a pensar que es un dolor de cabeza, es un aneurisma, tranquilo. Si mejora después de que, por ejemplo, te has tapado la cara y ya no te da la luz, eso no es un aneurisma. Eso probablemente es un ataque migratorio. Muy bien. Y seguimos con las enfermedades desmielinizantes, que son las enfermedades que provocan la pérdida de mielina. ¿Para qué sirve la mielina? ¿Se acuerdan? Para aumentar la velocidad de conducción, ¿no? Aumentar la velocidad de conducción. Entonces, las desmielinizantes pueden ser varias enfermedades, y ahí les he puesto un gráfico con varias, pero vamos a decir que las dos, digamos que las dos más importantes que tenemos que conocer son las que son inmunológicamente mediadas y que son a nivel central y a nivel periférico. A nivel periférico, una de ellas ya la conocen, que es el síndrome de Guillain-Barré, y el otro es una muy importante, que es una causa no frecuente, pero sí importante de minusvalía, que es la esclerosis múltiple. ¿Ya? La esclerosis múltiple. Entonces vamos a abordar un poco a la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se cree que es autoinmune, en la cual hay un daño del sistema nervioso central autoinmune, específicamente a las placas de mielina, que asociado a una cierta cantidad de factores de riesgo que incluyen tabaco, falta de ejercicio, estrés y altas temperaturas, pueden generar síntomas y problemas dependiendo de cuál es el área que se ha desmielinizado, porque las áreas que se pueden desmielinizar son varias, no solo son motoras, sino pueden ser sensitivas, pueden ser áreas de la visión, pueden ser áreas del olfato, pueden ser áreas que median la emoción, ¿no? Y por eso te pueden dar múltiples manifestaciones de fatiga, alteración sensitiva, debilidad de extremidades, coordinación y desequilibrio, disfunción sexual, tristeza, ansiedad, ira, miedo, memoria, atención, falta de coordinación, dejo de hacer las cosas, etc. Son múltiples porque las áreas del cerebro que se pueden lesionar son múltiples. Dentro de las causas probables que se cree que se desencadena el problema autoinmune de la esclerosis múltiple, se cree que hay microorganismos que pueden generar ese daño, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles, y ambientales, como los climas fríos, etcétera, genéticos, están asociados al HLA-DRB2, 3 y 4, ¿no? Y los virus que se han asociado a desarrollar o que tienen mayor riesgo de esclerosis múltiple, miren, varios, sarampión, virus sincitial, virus sintomegalovirus, Epstein-Barr, herpes virus, coronavirus, no, papera, rubial, son varias los virus que pueden estar. A ver, ¿qué es lo que se cree que pasa en la esclerosis múltiple? En la esclerosis múltiple se cree que por virus o factores de riesgo diversos, nuestro linfocito T desarrolla una autorreactividad contra algún elemento que todavía no se ha determinado cuál es y que provoca la hiperestimulación del linfocito T y que a su vez provoca la estimulación del linfocito B.
el linfocito B provoca anticuerpos, específicamente inmunoglobulina G, y es por eso que se cree que cuando uno le hace, por ejemplo, una enfermedad por esclerosis múltiple, uno le extrae líquido cefalorraquídeo a la persona, vas a encontrar cantidades de inmunoglobulina G aumentadas, porque se cree que este es el anticuerpo que media el daño. Pero además, el mismo linfocito T provoca linfotoxicidad directamente a los oligodendrocitos. Entonces provoca denervación o demielinización directa hacia la neurona, ¿no? Y además puede provocar que esa inflamación intensa provoca una disrupción de la barrera hematoencefálica, lo que provoca infiltración perivascular, y es por eso que cuando uno ve la materia gris o materia blanca del paciente con esclerosis múltiple, vas a ver una gran inflamación que se puede ver muy bien en la resonancia magnética con calor, ¿no? Bien, pero la desmielinización tiene dos tipos, una aguda y una crónica. ¿Cómo aguda y crónica, doctor? Mira, lo que pasa es que cuando al paciente con esclerosis múltiple le da un ataque agudo, se infiltran un montón de células T, las células T desmielinizan, o sea, inhiben y destruyen oligodendrocitos, pero hay que recordar que la mielinización se puede regenerar, a diferencia del axón. El axón no se puede regenerar, la mielina sí. Entonces, aunque el oligodendrocito tiene una capacidad de regeneración menor a la célula de Schwann, también tiene capacidad de regeneración. Entonces, ¿qué suele pasar en el evento agudo? La persona, vamos a suponer que lo más habitual suele ser el déficit motor. Le dice el doctor, no puedo mover las piernas, no se puede mover, está paralítico momentáneamente. Le dan tratamiento, pasa el episodio y luego poco a poco comienza a recuperar función motora. ¿Por qué? Porque luego vuelve a tener regeneración, remielinización. Entonces puede volver a tener déficits transitorios, vuelve a regenerar otra vez. Pero ¿qué pasa con el tiempo? La inflamación, como siempre, va a llevar a fibrosis y a la activación de la microglia. Entonces eso va a hacer que ya no solo se desmielinice, sino también se va a perder axón. Si tú ya pierdes axón, ya no puedes recuperar esa función. Por lo tanto, empieza el déficit permanente. Por eso es que en la esclerosis múltiple dicen que es muy importante el número de episodios que tú has tenido de agudeza. Porque cada episodio de agudeza es mayor riesgo de cronicidad. Por lo tanto, te va llevando poco a poco al déficit permanente. ¿Qué déficit van a tener? Depende. Pues miren, acá les he puesto las áreas, cuáles se pueden dañar, cuáles son las manifestaciones clínicas que puedan tener esclerosis. En gran cantidad. ¿Te has dado cuenta? Por eso es que es bien importante. Por eso te digo que revises la parte de neuroanatomía. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora, doctor, la esclerosis múltiple tiene cura, tiene tratamiento, sí. Y eso hace que no llegue al déficit completo. Lo que hace el tratamiento puede hacer es enlentecer el proceso que finalmente te lleve a perder totalmente el dinero. Nada más. Afortunadamente es una enfermedad rara, afortunadamente. ¿Ah? La microglia. Exacto. Como acá también, justo este gráfico iba a hablar. Miren, el agudeza es una infiltración de una gran cantidad de linfocitos T y de macrófagos que lesionan a los oligodendrocitos, provocando una pérdida de la mielinización. Pero a la larga, ya en etapas más tardías, esos linfocitos van a llamar a la microglia y la microglia va a hacer que haya fibrosis y miren, ya va a haber una pérdida no solo permanente del oligodendrocito, sino también del axón. La clínica que puede dar es varia, usualmente suele ser más motora, la segunda forma de presentación suele ser la visual, porque puede dar una localizada solo a nivel del nervio óptico que se llama la neuritis óptica, es una forma de presentación de la esclerosis. Hay otro tipo de enfermedad degenerativa que se llama el ELA. ¿Alguien sabe qué es el ELA? ¿Alguien conoce a Stephen Hawking? ¿Saben quién era Stephen Hawking? Stephen Hawking tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad también que se cree que es autoinmune, pero esta
lesiona íntegramente a la neurona motora, a la primera neurona motora, a la segunda neurona motora. Entonces, a la primera motoneurona, a la primera motoneurona. Entonces, a la primera motoneurona. Al lesionar a la primera motoneurona, la persona pierde las funciones básicamente motoras. Es más, ustedes se acuerdan de Stephen Hawking, él es probablemente hasta ahora el hombre más inteligente que ha existido a nivel del planeta y que, ¿cómo se llama? No podía mover ni un labio, ni una ceja, pero sin embargo tenía un cerebro probablemente más grande que el de todos nosotros acá, ¿no? Entonces, y es por la pérdida solo de las neuronas motoras. El que falleció básicamente de una neumonía adquirida por aspiración, porque como no pueden ni comer, necesitan comer por gastrostomía o tienen alto riesgo de aspiración si lo hacen por colon. Afortunadamente es una enfermedad huérfana, o sea, menos del 1% de la población, porque tampoco tiene tratamiento. Lean para que sepan quién es Stephen Hawking. Bien. Listo, vamos a las enfermedades degenerativas. Dentro de las enfermedades degenerativas se debe básicamente a la pérdida progresiva de neuronas. Aquí no está del todo claro si es por autoinmunidad. Se sabe sí más que hay aumento de síntesis de una sustancia que se llama amiloide, que tiende a provocar lentamente la pérdida progresiva de neuronas. Aparentemente se cree que es por activación de la misma microglía, y que es esta microglía la que produce esta sustancia amiloide que va provocando el aumento de la fibrosis y la pérdida progresiva de neuronas. ¿Ya? No se sabe exactamente la causa, sí hay factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, algunos de los que están acá, ¿no? Por ejemplo, factores de riesgo, acá no los han puesto, ¿no? Factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? La presencia de la polipoproteína E, ¿no? El factor de riesgo familiar es muy importante, o sea, el paciente que tiene antecedentes de abuelo, abuela, mamá, papá, con enfermedad de Alzheimer. Otro factor de riesgo importante, por ejemplo, el tabaco. Otro factor de riesgo importante es la inactividad física, el sedentarismo. Otro factor de riesgo es la hipercolesterolemia. Y algo muy importante que ha demostrado ser un factor protector, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es el factor protector más importante para la enfermedad de Alzheimer? A ver. No, más que estudiar. Hay una actividad que nos ayuda mucho para la parte justo de protección de las neuronas a nivel cognitivo. ¿Cuál es? La lectura, pues chicos, la lectura, pero no la lectura de tu iPad, la lectura de tu libro. El libro genera una mayor cantidad de sinapsis, de activación de sinapsis comparado a la lectura de la computadora. Aparte que la lectura de la computadora te desgasta mucho más que la lectura del libro, por la cantidad de luz que llega hasta tus ojos, no cansa más. Entonces es muy importante. Por ejemplo, ¿no? Mi abuelo ha tenido enfermedad de Alzheimer, como ya anda traumada porque el Alzheimer no quiere tenerla, y ya, bueno, ella hace bastante actividad cognitiva después, pero ¿cómo se llama? Pero igual, trabajo no es igual a actividad cognitiva. La actividad cognitiva es la lectura, muy importante. Pero una de las metas que tiene es que ella se lee un libro sí o sí al mes, nuevo, una obra literaria. Bueno, de por sí ella leía un montón, ahora más todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para como actividad de factor protector. Y otro factor protector muy importante es el sueño, chicos. Por eso es importante dormir por lo menos las 6 horas diarias, no dormir 3 horas, 2 horas, ¿no? Por eso los médicos no lo respetamos, pues a veces tenemos mal centro. Muy bien. Y esto queda una disminución progresiva, y miren cómo se ve un cerebro con Alzheimer. Se ve con surcos más pronunciados, significativamente más pronunciados. ¿Por qué? Porque hay pérdida de grosor, de parénquima, porque hay pérdida de neuronas. Ahora, en la enfermedad de Alzheimer tiene una característica, que es que las neuronas que va perdiendo son neuronas que tienen habitualmente información adquirida desde lo último hasta lo más antiguo. ¿Cómo así, doctor? Por ejemplo,
El paciente con enfermedad de Alzheimer empieza con la pérdida de la memoria a corto plazo, ¿no? Se olvida las llaves, dónde la dejó, se olvida el lápiz, dónde estaba, el borrador, tranquilo, no tienes Alzheimer, tranquilo. Luego de eso va progresando. ¿A qué progresa? Por ejemplo, se olvida dónde está la puerta del baño, dónde está la puerta del cuarto, ¿no? ¿Dónde estaba el departamento donde vivías, el número de la casa, ¿no? El número de teléfono, ¿no? Pero el número de teléfono que habitualmente usan, ¿no? Por ejemplo, los de tu novia que nunca te acuerdas, ¿ya? Esos números no. Tampoco los números de tu mamá y tu papá que tampoco te acordarás. Tu número, por ejemplo, vamos a decir que te vayas olvidando tu número de teléfono, ¿no? No sabes dónde está. Luego va perdiendo ya habitualmente rostros, ¿no? Ya no se acuerda de la cara de papá, de hijo, de hija, de nietos, ¿no? Y es más, habitualmente, miren, ¿sabes cuál es la más clásica? Que el paciente con Alzheimer se acuerda cosas que pasaban en su infancia, cosas que le pudieron pasar cuando él era niño, cuando estaba con su papá, con su mamá, pero no es capaz de recordar a su nieto, por ejemplo, no lo puede recordar, ¿no? Es muy característico. Por eso luego inclusive van apareciendo reflejos que solamente aparecían en el niño, en el recién nacido. El ejemplo, el niño, el recién nacido, hasta los primeros segundos meses tiene el efecto de presión de pulgar. Que tú le pones algo en su pequeña manita regordetita y siempre tienden a cerrarlo, ¿cierto? Ya, eso ya no lo tenemos nosotros, ¿no? A no ser que la hagas a propósito, ¿no? Entonces, pero tú normalmente si te ponen el dedo acá, pues, o sea, no sé, sea raro, no creo que lo quieras cerrar, ¿no? Entonces, pero la persona con Alzheimer sí, uno le hace así y quiere cerrar otra vez su mano así, lo cierra instantáneamente, ¿no? Producto de que van perdiendo, como te digo, van desaprendiendo, es como si estuvieran desaprendiendo poco a poco lo que pudieron aprender. El Parkinson, que es otra enfermedad degenerativa, habitualmente por pérdida de neuronas dopaminérgicas a nivel del núcleo estriado. Si bien es cierto, primero se asocia a déficit motor con temblor en reposo, luego pierde ya también tiene deterioro cognitivo. Y para finalizar, los tumores. Y ahí tenemos los gliomas, los tumores neuronales, los poco diferenciados y los meningiomos. Los tumores benignos están los adenomas pituitarios, como lo que hemos visto, el meningioma, el craniofaringioma, el hemangioblastoma, etc. Y los malignos, que son los que más les tememos, son los gliomas, los cordomas, los carcinomas, los originados en gliomas. Pero los más frecuentes son los gliomas. Que son los cuales les tenemos mucho miedo, el tumor cerebral, ¿no? El tumor cerebral que tenemos mucho miedo. Muy bien. Ahora, chicos, la clasificación de los tumores uno los puede clasificar de acuerdo al origen de la célula, ¿no? Astrocitoma, craniofaringioma, oligodendroglioma, meningioma. Pero ¿cuál es el problema? Que para hacer eso tendrías que hacer una biopsia y con eso diagnosticarlo, ¿cierto? Pero habitualmente es muy raro que nosotros hagamos biopsias cerebrales porque es muy complicado entrar al cerebro y tomar una muestra nada más. Y entonces, habitualmente nosotros lo clasificamos de acuerdo a su comportamiento. Si son supratentoriales o infratentoriales. ¿Por qué? Porque además un tumor supratentorial es de mucho mejor manejo que el infratentorial. ¿Sabes por qué? Porque el que está por debajo de la tienda del cerebelo está muy cerca del bulbo raquídeo. Por lo tanto, un aumento que no sea muy grande puede comprometer al bulbo raquídeo y fácilmente provocar un enclavamiento y muerte, ¿no? El pronóstico es mucho menor, mucho peor. Aquí están de acuerdo las células, ya eso es para que lo lean, ¿no? Vamos a hablar de los gliomas. Y ahí tenemos a los astrocitomas, los oligodendromiomas y los epiteliomas. ¿Cuál es el más frecuente? El astrocitoma. El astrocitoma es el más frecuente no solo de los gliomas, sino en general de los tumores a nivel del sistema nervioso central. Se localizan en hemisferios, pueden ir bien diferenciados a poco diferenciados. Pueden ser desde benignos hasta malignos, o sea, tener un alto grado de infiltración y crecimiento. Por eso es que, como nosotros no lo podemos biopsiar directamente, los hemos diferenciado en tres tipos: el astrocitoma pilocítico, el de bajo grado, el anaplásico y el multiforme. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto va asociado al pronóstico de cuánto va a durar. El astrocitoma pilocítico tiene un muy buen pronóstico porque si yo lo encuentro a tiempo, ¿no? Y este es el que le da más habitualmente a los niños, no puedo reseccionarlo y mejorar el pronóstico de vida. Este de acá es el que le da a los adultos. Y es el que cuando lo encuentras, habitualmente el paciente va a morir.
porque el crecimiento es muy rápido y rápidamente aplasta las otras células, ¿no? El astrocitoma de alto grado tiene un excelente pronóstico, suele ser juvenil, ¿no? El astrocitoma de bajo grado en menor pronóstico, grado 3, y este es el de peor pronóstico, el de grado 4, que es el astrocitoma grado 4 de o multiforme, ¿no? ¿Por qué es muy malo? Porque para empezar, uno constituye prácticamente el 25% de los tumores intracerebrales en adultos. Mala suerte, ¿no? O sea, un cuarto de la población. Mayor incidencia entre los 40 y 60 años, tiene un promedio de sobrevida de solo 8 meses, son más frecuentes en el varón, estamos fregados, lesión heterogénea con efecto más ambiente. Esto es muy importante. El crecimiento del mioma multiforme tiene que provocar no solo lesión citotóxica, sino vasogénica. Entonces provoca un gran edema perilesional con áreas de necrosis y hemorragia. O sea, son pacientes que pueden tener hemorragias internas y alrededor es un gran edema. Acá creo que tengo una imagen. No está, rayos. Bueno, provoca un gran edema, ¿no? Miren ese tumor totalmente desorganizado, hinchado, grandísimo. Crece en meses, chicos, en meses, ¿no? En meses puede llegar a crecer y el pronóstico es muy malo. Sintomatología: dolor de cabeza, náuseas, irritabilidad, depresión, somnolencia, doble visión, disminución de la función cardíaca, respiración. Ya es más raro ya cuando ya hay aumento muy significativo de la presión intracraniana. Hay otros tumores, hay varios tumores que contienen tumores neuronales, o sea, de la misma neurona, por ejemplo, los gliomas, ¿no? Que son habitualmente de crecimiento lento, pueden ser quísticos, a nivel hipotalámico o por fuera, ¿no? El meduloblastoma, que predomina en niños, es exclusivo de la línea media, puede causar con hidrocefalia, son muy bien delimitados, se extienden a veces a las meninges, ¿no? Y los bordes generalmente empiezan a nivel de masa y pueden atravesar hasta a veces hasta cerebelo, ¿no? Provocando problemas de cerebelo. Acá está. ¿No? Meningiomas son habitualmente benignos, ¿no? Tienen origen habitualmente a nivel de las células mesenquiales del aracnoides y se asocian a veces a aplastamiento de la dura madre, son muy redondos y son muy encapsulados. Miren ustedes, acá está un meningioma. Tiene su cápsula totalmente cercado, ¿no? Por la cápsula. Muy bien, a ver, paciente varón de 6 años, su padre refiere que ha estado padeciendo dolores de cabeza durante la noche o antes de ir al colegio, y ya en la mañana ha dicho, en la mañana náuseas y vómitos, últimamente ha tenido problemas para caminar bien, y ya ha estado teniendo problemas para coordinar movimientos que desea realizar, ¿no? O sea, miren, tiene ataxia porque no tiene inestabilidad para la marcha, tiene vértigo, ya, y no puede realizar muy bien la coordinación de los movimientos voluntarios. ¿Quién hace la coordinación de los movimientos voluntarios? ¿Quién antepone la coordinación de los movimientos voluntarios? Ya, y tiene ataxia, ya está macatado. Se descubre tumoración intracraneal. ¿Cuál crees tú que es un tumor que podría ser? Tiene 6 años. Es el meduloblastoma, pues chicos, el meduloblastoma que hemos visto, ¿no? El que es en la línea media, el que es habitualmente de la infancia.